Hola Nadia, mi nombre es Sergio y es un privilegio compartir contigo este espacio, la oportunidad que nos estás dando para conocer un poquito más de tu trabajo como profesional que ejerce las ciencias sociales. La licenciada Nadia Mesa Rodríguez es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y actualmente es directora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en el estado. Gracias, Sergio. Nadia, tú que egresaste de nuestra máxima casa de estudios, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles son las características o las habilidades con las que cuenta un licenciado en Ciencias Políticas. Pues ahí depende mucho sobre todo de la persona. A veces tenemos vocación de servir, en ocasiones puede mermar un poquito eso también, pero como tal, un egresado de la carrera de Ciencias Políticas, creo yo, y me ha tocado también ser parte de ese universo de personas que egresan de la carrera, que tienen esa habilidad de entender las necesidades de una sociedad como tal. Sí, es que sin duda si es un trabajo que se ejerce dentro de la sociedad, hay que tener un poquito de enfoque, de vocación hacia el servicio, ¿no? Y de empatía. Y de empatía sobre todo. Tú que ya ejerces, tú que ya eres egresada, ¿cuáles son las principales funciones o cuáles son, por ejemplo, las áreas donde puede ejercer su profesión un politólogo? Pues es muy amplio. El campo para trabajar de un politólogo, una cosa es la carrera como tal. En lo personal, a mí me tocó egresar en el 2012. A final de cuentas, tengo compañeros que no están ejerciendo la profesión en el campo gubernamental, ¿no? En ninguna institución, pero sí se pudieron establecer con emprendimientos, con algunas otras situaciones de gestoría, incluso entienden un poquillo ahí también el asunto ya de asociaciones civiles, porque esa parte también viene mucho en el campo de acción, ¿no? Entonces hay incluso agencias que trabajan para instancias gubernamentales, o simplemente también llevamos algunas materias que nos inclinaron hacia otro modelo que sería también el de la docencia, ¿no? Que a final de cuentas también esa es otra oportunidad. Fíjate que eso es muy interesante porque precisamente nosotros somos de la carrera de Ciencias de la Educación. Y bueno, uno está consciente de que diversas profesiones pueden ejercer la docencia, pero no tenía conocimiento que, por ejemplo, un politólogo también podía claro, dar clases. No, y sobre todo porque en lo personal yo hice después la nivelación pedagógica en la normal aquí en La Paz. Uh-huh. Entonces a mí me tocó también estar como profesor adjunto en la Universidad Autónoma con un maestro en la carrera de Ciencias Políticas. Estuve 2 semestres trabajando con él. Me funcionó tanto que dije, creo que lo mío es la docencia. Entonces, también está ligado con, ¿no? Si traes la vocación y estás estudiando la carrera de Ciencias Políticas, puedes ejercer incluso en alguna secundaria, clases de historia. A mí me tocó estar en la materia específicamente de bienes públicos. Entonces también ahí el tema de los recursos, de cómo gestionar los recursos, de gubernamentales, de qué nivel de gobierno y todo eso también me ha funcionado mucho en lo que estoy ahorita trabajando, ¿no? ¿Y nivelación pedagógica en qué sentido? ¿Como para adquirir las herramientas para tener precisamente experiencia, capacidad pedagógica para dar clases? Para dar clases, para hacer investigación también, porque esa es otra de las cuestiones acá. En la nivelación, es un esquema para poder estar capacitado frente a un grupo ya sea de capacitación para adultos, ya sea para cursos de otro tipo incluso, pero bueno, si tú tienes una carrera que te está respaldando, es la teoría que tú ya traes. Entonces ahí también te promueven el tema de la empatía con los grupos, de cómo es el aprendizaje, que no todos aprendemos de la misma manera, que incluso el aprendizaje viene escalado, que tú también tienes que saber cómo plasmarle al alumno ciertas cosas, ¿no? Justamente, sí. Son precisamente los temas que actualmente estamos viendo en este semestre. Es muy
Curioso lo que nos dices. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta. Según tu experiencia, entonces, ¿dónde puede encontrar más campo laboral un politólogo? Por ejemplo, aquí en el estado, en el sector privado o, por ejemplo, en la administración pública. Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo al egresar sí fue muy complicado. También estábamos viviendo como estado una situación complicada en temas de seguridad. Entonces, para mí fue más sencillo buscar en otro estado, ¿no? Entonces yo lo que decidí hacer fue irme, ejercer el tema por el sector privado. Mi carrera yo la ejercí al principio, me fui al sector privado. Fui asistente personal y me encargaba de temas de contabilidad, me encargaba de temas administrativos, en temas de matemáticas financieras. Fue una materia que me dieron al finalizar casi la carrera, que para ser honesta no creí que me fuera a servir mucho, porque yo tenía otro enfoque. Esa es una de las cuestiones que también uno como alumno no considera o no se topa todavía con esas situaciones, ¿no? Que dices, pues la carrera es una cosa, las clases son una cosa, Sí, claro. y ya afuera ya te pones de frente con la realidad de la vida y dices, bueno, no era así, ¿no? Entonces las matemáticas financieras a mí me funcionaron mucho para poder trabajar cuestiones, ahora sí que de recurso del lugar donde yo estaba trabajando. Yo trabajé en un hospital privado, entonces te puedo decir que a mí me funcionó. Ese hospital tengo mucho que agradecer porque me abrió ciertos enfoques que yo no tenía ni siquiera, digo, en la ciudad de La Paz no lo habría podido lograr. Entonces, esa parte también es muy importante porque al conocer el campo privado o el trabajo en el área externa al gobierno, te das cuenta de que no todo funciona de la misma manera. Y el recurso que se baja en instancias privadas no es igual que como tú lo puedes trabajar dentro de la función pública. Justamente esa es una de las dudas que tenemos, porque uno se va, por ejemplo, con la idea de que como es administración pública, el sector de trabajo va a ser a fuerzas el gobierno, ¿no? Pero claro, como dices, es importante conocer las dos caras de la moneda para adquirir experiencia de los dos lados, al menos saber cómo se manejan todos los aspectos del área a la que te dedicas, ¿no? Fíjate que hay otra duda con respecto a tu carrera que nos ha causado un poquito de confusión, sobre todo por el nombre de la carrera. ¿Qué diferencia hay entonces entre un político y un politólogo? Ok, un político es una persona que realmente está ejerciendo como un cargo público en cualquiera de sus niveles, sí, ¿no? De gobierno en este caso. Y un politólogo es una persona que trabaja la ciencia, que es experto en la ciencia política, ¿no? Una cosa es cuando, digo, ahora que estamos tan inmersos en el mundo también de tema de campañas políticas, sí, sí, ¿no? Y todo de repente estas bombas que nos llegan, ¿no? Eso es en sí un político. A veces no necesariamente un político tiene que ser un politólogo, y normalmente no lo son, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que un político puede tener cualquier carrera o incluso no tenerla, malamente tal vez, sí, 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 yo lo consideraría dos veces, ¿no? Pero un politólogo en este caso sí sería la persona que estudia, que es experto, que tiene conocimiento de la materia en este caso. Sería la política. La política. Y bueno, tú actualmente eres la directora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en todo el estado de Baja California Sur, ¿no? ¿A qué sector de la sociedad está dirigido tu trabajo dentro del programa? ¿A qué sector de la sociedad está enfocado precisamente el programa? Bueno, aquí hay dos maneras de poderlo, pues, digamos, hay dos enfoques, ¿no? El asunto acá es que nosotros, el programa como tal, el apoyo económico va dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que tampoco trabajan en el momento de querer entrar a una empresa a capacitarse.
pero no necesariamente tienen que ser jóvenes que no hayan estudiado. Pueden ser jóvenes que ya trabajaron en algún momento, jóvenes con maestría, en sí, con estudios, posgrados o licenciatura o preparatoria o no tener estudios, ¿no? También pueden entrar acá al programa jóvenes que tengan algún... que incluso no vivan en la ciudad, que vivan en zona rural, incluso jóvenes que no tengan internet, ¿no? Y nosotros acudimos a apoyarlos a hacer el registro. Esa es una parte, ¿no? Los jóvenes, que en sí es quien recibe el apoyo económico, ¿no? Por capacitarse en un centro de trabajo de su interés. Ese es el primer digamos que el universo al que estamos enfocados. Y el otro es las empresas. Las empresas también son beneficiarias porque ellas se registran con nosotros para obtener a esos jóvenes y apoyarse y poder salir también de digamos, bache que nos ha dejado un poco la pandemia y poder apoyar al no pagarles el seguro médico y a lo mejor ellos también, que ojo, eso sí lo quiero dejar muy en claro, cuando una empresa recibe a un joven no está limitado a poderles pagar extra de la beca, ¿no? De la beca de capacitación. No está prohibido por nosotros, tampoco es obligatorio, pero en caso de que sí se pudiera, por supuesto que lo pueden hacer. El servicio de médico también lo paga la Secretaría del Trabajo y es únicamente durante un año y la empresa puede, al terminar ese año de ese joven, puede entrar otra persona, otro joven a hacer la labor, ¿no? De aprendizaje ahí. Entonces mi sector en sí sería pues a la sociedad que lo necesita, en el caso de los jóvenes que se capaciten y en el caso de las empresas también que reciban ese apoyo por parte de gobierno federal que es quien nos trae acá. Pues sin duda es un universo muy grande de la sociedad, ¿no? Sobre hacia dónde va enfocado el programa, porque tan solo la cantidad de jóvenes que hay aquí en el estado es enorme, y sin mencionar la parte de las empresas, ¿no? Entonces supongo que ha de ser un reto grandísimo, ¿no? Sí. Tener las armas, la capacidad de dirigir el programa en todo el estado. Precisamente para afrontar los retos entonces que implica dirigir el programa, ¿crees que es necesario contar con conocimientos pertenecientes a otras áreas de las ciencias sociales aparte de la politología? Sobre todo para la toma de decisiones, el manejo, todo lo que implica estar metido en la sociedad, porque hacia allá va enfocado el programa. ¿Crees que con, digamos, las herramientas que tiene un politólogo es suficiente? Claro. Aquí creo yo que también implica mucho las ganas que tengas tú, sobre todo como persona, ¿no? Independientemente que si estudiaste una carrera o que si estás, no sé, enfocado a, no sé, tus retos personales, ¿no? Ahí creo que es un reto personal el poder tener la confianza de decir qué es lo que necesito en este momento hacer para lograr qué cosa. En este caso yo creo que el programa es un programa, de entrada es un programa prioritario de gobierno federal que está dentro del, digamos, plan de desarrollo, de hecho, económico, y es importante porque los objetivos generales o los objetivos principales es ocupar a los jóvenes, ¿no? Y darles esa seguridad o esa confianza que necesitan para poder levantar ciertas áreas, a lo mejor tanto de su vida, ¿no? Hay mucha apatía. Digo, yo también pertenecía a ese grupo de jóvenes que no tenían un trabajo, que no tenían la oportunidad de entrar a laborar, ¿no? Entonces, sobre todo en algo que tuviera que ver con lo que tú hayas estudiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tiene mucho que ver el que no perder de vista los objetivos principales. En este caso, sí, claro, me funciona demasiado bien, creo, haber tenido las herramientas que pude ahora sí que obtener de mi carrera, pero también tiene mucho que ver la empatía que tú generas ya estando acá, porque una cosa es lo que aprendes en el aula y otra cosa es cuando te enfrentas a
a los retos que están acá. Entonces muchas de las cosas que yo tengo ahora es porque estoy aquí y no necesariamente porque las aprendí antes, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal sí sería dejar atrás un poquito ese miedo y que se dejen ahora sí que guiar, sobre todo porque tuve buenos maestros, tanto en la escuela como acá afuera. Entonces cuando la necesidad llega a tu oficina, ahora sí que tú también tienes que tener esa empatía y entender qué es lo que necesita la gente que llega contigo y cómo los puedes ayudar. Eso también se aprende estando ya dentro de la función. Entonces, creo que es, no sé si contesté tu pregunta, pero sí, creo que es lo que yo considero que a mí me funcionó, porque hay que captar esa parte, no a todos nos funciona igual. Vuelvo a lo mismo del tema de cómo le enseñas a un grupo, ¿no? Porque a veces puedes ser muy experto en la materia, lo que sea, pero no lo puedes aterrizar con tus alumnos, y esa parte yo creo que ese es un reto para, a lo mejor para ustedes que están estudiando ciencias de la educación también. Sí, sobre todo porque se supone que si nuestro trabajo va enfocado a la sociedad, y la sociedad es un ente muy complejo, nos preguntamos, por ejemplo, si había que tener tal vez poquito de conocimiento de sociología, de psicología, sobre todo para entender el campo donde nos estamos sumergiendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿consideras tú importante la necesidad de involucrarse de primera mano dentro de la sociedad para tener cierta objetividad para dirigir precisamente el programa? Claro, porque tienes que saber cuáles son las necesidades de la sociedad en sí. Ahora, también la sociedad cambia, la sociedad no se queda estática. Sí, por supuesto. Entonces, cuando yo terminé la carrera era una, y había cierto, a lo mejor, digo, no sé, algunos temas complicados vuelvo a lo mismo, en cuanto a seguridad, en cuanto a otras cosas. Entonces este programa también viene a reforzar esa parte, ¿no? De estrategias para poder erradicar ciertos males, a lo mejor, ¿no? Y digo, llamados males, ¿no? Pero en ese sentido yo sí creo que es importante también tener esa congruencia entre lo que estás haciendo y lo que dices que vas a hacer, ¿no? Y derivado de tu participación en el programa, ¿consideras que has adquirido algo, alguna ganancia, alguna enseñanza para tu vida personal? Sí, mucha. Seguridad, confianza, el poderte relacionar con más personas, el saber a quién canalizar situaciones que a lo mejor entiendes, pero no sabes cómo resolver o no está en ti resolverlas. Estar acá también me ha facilitado justo eso, apoyar a gente que llega aquí y que no está aquí la respuesta tal vez a lo que están buscando, pero sabes con quién digo, de alguna manera vincular a la gente. O también el hecho de conocer chicos que se han quedado trabajando en las empresas donde se fueron a capacitar, que no los soltaron, que incluso antes de terminar su año de capacitación quedaron contratados, que a final de cuentas es el objetivo principal del programa, ¿no? Entonces, darte cuenta de que sí funciona y que hay casos de éxito y que hay todavía confianza en el programa a nivel estatal, que es lo que yo veo, digo, lo que a mí me corresponde, esa parte también te cambia mucho. El darte cuenta que estás haciendo algo que sí le puede cambiar, a lo mejor no impactar, ¿no? De alguna manera como no sé, con tal magnitud, pero vida. Ajá, tal cual, pero saber que sí progresó, que sí, o que les sirvió para poder entender otras cosas. Simplemente que llegan sin poder hablar, o sin o sea, que son muy introvertidos, y los ves y al rato ya están platicando cómo les fue, y esa parte también es importante, pues que lo emocional también las habilidades emocionales también las están trabajando. Yo creo que al final del día ha de ser satisfactorio a cierto nivel, ¿no? Porque bien o mal, en el grado que sea, estamos impactando de alguna manera en la vida de otras personas, ¿no? Entonces,
nosotros como, bueno, cuando ejerzamos de profesores tenemos mucho de eso en conciencia, ¿no? De que nuestras acciones con la sociedad van a generar un impacto. Tal vez no lo veamos, no nos demos cuenta, pero siempre tiene un impacto en las personas, sobre las personas en las que trabajamos, ¿no? Tú como especialista en el área de ciencias sociales, durante toda tu trayectoria ya ejerciendo tu carrera, ¿cuál consideras tú que ha sido tu principal aporte a la sociedad en general? No nada más, por ejemplo, a quien está dirigido el programa, sino a la sociedad en general de aquí del estado, digamos. Ok. Mi aportación, no sé, realmente no sé. Tal vez el hecho de sentir que estás trabajando en algo que realmente está dejando huella, porque pues no había precedente del programa, ¿no? Entonces sí puedo decir que mi trabajo como ya ejerciendo mi carrera sí fue acá, aunque tuve a lo mejor participación en algunas otras áreas de la función pública. Para ser honesta, es la primera vez que yo sí creo que puedo transformar algo, pues, y sobre todo a mí, ¿no? Que tenía cierto enfoque a lo mejor que quería más la docencia, que quería trabajar más en allá atrásito, ¿no? Como que yo ya mi enfoque era quizá a la investigación, a otro tipo de tema dentro de gobierno. Pero estando en un programa donde es asistencia pública, donde tienes que escuchar a veces el problema como tal, sí, el origen y todo, la verdad es que sí te afecta. Sí, por supuesto, estás escuchando una historia real de necesidades que tienen personas reales, ¿no? No de números, por así decirlo, porque también trabajaba yo con números, entonces era... ok, ahora ya estoy viendo la otra parte, la que te está contando la mamá de familia, la que te está contando el joven que no tiene trabajo, la que te está contando la persona como tal. Entonces, en ese sentido también generas mucha empatía. Y yo creo que en esa parte, yo sí podría decir que acá, al menos en donde me corresponde estar, no puedo tampoco dejar una puerta cerrada y ya, ¿no? Entonces... también el hecho de salir, no solo quedarte aquí, salir y buscar a esos jóvenes o salir y buscar a esas empresas que necesitan ese apoyo y sobre todo ellos multiplicar el apoyo, quizá ese sería lo que yo consideraría mi aportación, no solamente la foto, ¿no? Veo que tu trabajo y tu profesión, el programa y a lo que te dedicas ahorita se ha convertido en una parte muy importante de tu vida en este momento, ¿no? Nosotros coincidimos, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, ¿no? Nos vamos a dedicar precisamente a lo mismo. Tú, al dedicar tu vida profesional precisamente al ejercicio de las ciencias sociales, ¿ha tenido algún impacto en tu manera de percibir el mundo, en tus ideologías, en tu manera de pensar, el ejercer esta profesión, el haberte dedicado precisamente a trabajar con la sociedad? Pues claro, sí, 100%, porque cuando la carrera era mi única, digamos, prioridad y terminé la escuela, fue como, y no encuentro trabajo, no hay una oportunidad, no sé a dónde dirigirme, no sé con quién ir, cómo le voy a hacer, no me contrataron aquí, ya metí solicitud allá, y me imagino que pues es algo natural, ¿no? El buscar una oportunidad lejos de tu familia y encontrarla en otro lugar fue lo que a mí me pesaba más, ¿no? Irte de tu zona de confort, tal vez, pero extrañar tanto de donde tú eres que dices, no, yo quiero volver. Y el regresar, por eso sí me ha cambiado mucho, porque el regresar a la ciudad donde yo nací, donde tengo a mi familia, donde tengo a mis amigos, donde tengo mi vida, o tenía en ese momento mi vida, de la mano de un programa que te da la oportunidad a ti, joven,
que quizá ya egresaste o que quizá no, pero que no tienes un trabajo aquí en tu ciudad, digámoslo así, es como, pues hay que echarle ganas a esto porque a lo mejor si yo hubiera tenido la oportunidad hubiera sido diferente. Entonces también es una plataforma para que podamos descubrir talento en los jóvenes que ahí ha estado, porque siempre ha habido, pero quizá hacía falta esa ventanita de oportunidad que a lo mejor creo yo, y yo sí creo tal cual en el programa, que el manejo adecuado de las herramientas que puedes tú descubrir de ti mismo, no del lugar donde estás capacitándote, de ti mismo como persona, te va a dignificar en algo después, y en el momento inmediato en el que tú estás capacitándote en algo, ya estás recibiendo algo a cambio. Entonces esa parte también es muy importante, de que cambió mi vida, claro que la cambió por completo, de que siento que esta es una plataforma no política, no me refiero a eso, sino de estoy en una etapa donde he podido aprender de los demás, donde he absorbido de la experiencia de quienes han estado antes que yo en muchas áreas, ¿no? de gobierno. También he tenido que salir mucho ahora sí que de mi zona de confort, y me he tenido que estirar en ciertas áreas que no son del todo mis favoritas, pero que también te afectan de buena y de mala manera, y tú sabrás de dónde tomarla, ¿no? O sea, también está en uno cómo puedes tomar las situaciones y plantearlas a tu favor, porque no es sencillo, nunca, creo yo que nunca lo ha sido, y puedo yo asegurar incluso que si yo me voy en un año, en 2, o si me quedara como sea, siempre el programa va a tener un espacio muy importante en mi vida, porque arranqué de alguna manera o sea, ejercí, ¿no? Por primera vez mi carrera dentro de un programa que a mí me ha llenado de mucha satisfacción, y ver a la gente que realmente ha utilizado de la mejor manera el programa y lo ha podido hacer suyo, porque el programa no es del gobierno, el programa es de la gente que realmente lo pueda hacer suyo y utilizarlo de la mejor manera posible. Fíjate qué experiencia tan grande, ¿no? El tener la oportunidad de trabajar precisamente con la sociedad, porque se supone que si somos profesionistas de las ciencias sociales y muchas veces nos encasillamos, no sé, en una oficina, atrás de un escritorio, etcétera, etcétera, y no podemos sentir lo que es de viva carne precisamente trabajar con la sociedad, ¿no? Y me imagino que tú, que te dedicas a esto todos los días, tienes contacto con diferentes tipos de personas, ves diferentes casos, el impacto que tiene tanto el programa como tu trabajo sobre ellos, qué precisamente oportunidad tan grande para crecer como profesionista, ¿no? Y pues desgraciadamente no todos tenemos la oportunidad de ejercer la carrera para lo que está enfocado originalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres de otra carrera y te enfocas a la docencia, pues está muy bien también. Claro. Pero qué mejor oportunidad de precisamente exprimir todo lo que aprendiste en la universidad e irlo nutriendo precisamente con la experiencia que tienes día con día, ¿no? Pues Nadia, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que nos diste de estar aquí, de compartir tu experiencia, tu trayectoria como profesionista de las ciencias sociales y como directora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A nombre de mis compañeras que no pudieron estar en este momento, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y por el espacio que nos brindaste hoy. No, gracias a ustedes, y son bienvenidos. Muchas gracias.